En esta semana mayor, muchos aprovechan estos días para vacacionar, irse en familia, pero hay ciertas precauciones que usted debe de tomar para evitar situaciones de emergencia. Desde lo que hablamos a la hora de comer y no manejar, no meterse al mar o piscina, pero hay muchas otras que usted debe tomar en cuenta y la doctora Silvia Porras esta mañana nos acompaña y nos las va a brindar. Muy buenos días, doctora. Muy buenos días, un Gracias placer por acompañarnos y más en un día como hoy, doctora. Exacto. Empecemos comidas y bebidas. Comemos de más, bebemos de más y vienen las intoxicaciones. ¿Cómo identificamos que estamos intoxicados o sufriendo una intoxicación, doctora? Bueno, eso es memorable cuando tenemos una intoxicación por comida, porque inmediatamente nos sentimos mal. Es como por arte de magia empezamos a sentir vómito, náusea, diarrea, inclusive fiebre alta. Y uno se siente bastante mal, o sea, es una sensación de enfermedad, como casi decir me voy a morir aquí mismo, ¿verdad? Porque el vómito es un vómito muy intenso normalmente. El dolor de estómago, aquellos retorcijones que decimos son bastante intensos y justamente eso hace, ya sea que sea un adulto o un niño, muchas veces correr hacia una atención médica. ¿Cómo es esa atención o la valoración de ese paciente, doctora? Bueno, la valoración obviamente en emergencias normalmente y sobre todo es cuando aquella persona, por ejemplo, no para de vomitar y tras de eso pierde obviamente el líquido por el vómito, Claro. pero también tiene fiebre, porque muchas veces las intoxicaciones alimentarias fuertes se da por bacterias, por una comida que esté malograda o que tal vez esté contaminada, sobre todo los mariscos cuando vamos a la playa. Y bueno, ¿verdad? y en estos días, doctora, que Exacto. ¿cómo identificamos que una comida puede provocarme una intoxicación, doctora? Normalmente, bueno, el olor de la comida, ¿verdad? Y sobre todo tener cuidado con, mariscos obviamente, que es lo más sensible y sobre todo cuando están crudos como ceviches. Cuando vemos que aquel pescado no tiene una buena apariencia, no es aquel pescado blanquito, que se ve aquel ceviche como fresco, ¿verdad? Que uno lo siente que no está tan fresco, hay que tener cuidado, sobre todo con ese tipo de comidas frías, ensaladas. En el caso de las ensaladas a veces es muy difícil decir si está bien o no, porque puede ser que esté contaminada y uno no vea el microbio, el microorganismo que está infectando ese tipo de comidas, pero sí hay que tener cuidado. A veces puede decirse que es a veces como una suerte, ¿verdad? Porque algunas comidas sí podemos sospechar, si vemos una carne que no está tan fresca, lo podemos ver o lo podemos a la hora de comerlo, exactamente. Pero cuando es ya un alimento que tal vez se ve bien, pero está contaminado porque la persona que lo preparó no se lavó las manos, ahí no lo podemos ver. Entonces, por eso digo yo que es una cuestión de suerte. Es importante la valoración y sobre todo la parte de deshidratación. Eso es muy importante. Entonces, la parte de esta deshidratación es vital para adultos y para niños, sobre todo en niños y adultos mayores. Los dos extremos de la vida son los más susceptibles a descompensarse. Entonces, ¿aquí qué hacemos? Sí, hay que llevarlo a emergencias. Máximo si está con mucha fiebre, con mucho dolor estomacal, con mucha diarrea y vómito. Inmediatamente ese paciente al centro médico. Ahora, doctora, hablemos de esos errores comunes que cometemos más en estos días que pueden incidir en una emergencia. ¿Qué hacemos mal que terminamos en el hospital? Bueno, muchas veces lo que hacemos mal es esperarnos mucho. Eso es una. Si vemos que la persona está muy mal, o sea, y nos esperamos mucho tiempo, eso hace que tal vez el caso se nos complique un poco más. Y ojo también, si tenemos personas y vamos a vacacionar, siempre es importante tener en cuenta irnos a un lugar no tan alejado. Yo sé que de repente lo más alejado es más bonito porque es más tranquilo, pero si llevamos niños, por ejemplo, o llevamos a los abuelitos o alguien con alguna enfermedad, tener siempre cerca algún lugar de atención, una farmacia o un centro de salud, porque si nos vamos, el tiempo que puede uno tener para poder una atención médica, eso también es muy vital en ciertas emergencias. Ahorita tal vez en vómitos y diarrea o en una intoxicación alimentaria, pues sí hay que correr, pero tal vez no tan de emergencia. Me explico, tenemos tiempo para poder tener una atención médica. Doctora, aprovechando esa pregunta que los chiquitos particularmente, después de comer quieren inmediatamente meterse a la piscina, a la playa. ¿Los 20 minutos que se escucha popularmente es suficiente ese tiempo antes de meterse al agua? Yo siempre prefiero una hora, porque cuando decimos 20 minutos, resulta que los 20 minutos se convierten en 10 minutos. Entonces no se cumple realmente el periodo. Entonces siempre decimos una hora porque terminan yendo como a los 40 minutos, ¿verdad? Entonces yo creo que en eso hay que ser muy prudentes, sobre todo los niños que pierden la paciencia, porque el adulto obviamente uno comprende y uno se espera, pero los chicos sí son más, les encanta estar en la piscina, exactamente, y hay que tener mucho cuidado con eso. Ahora que hablando de contaminación, precisamente, ojo a la piscina.
siempre tenemos que ver la piscina. Y en un momento, en un programa anterior, habíamos hablado de eso, de que cuando nos asomamos a la piscina, tenemos que ver el fondo de la piscina. A ver si vemos el agua turbia, verde, o sea, por favor, no nos metamos a esa piscina porque ¿A qué nos exponemos, doctora? Nos exponemos a que nos den bacterias, o sea, que nos podemos, tanto bacterias o parásitos, podemos intoxicarnos. Sobre todo los chicos, de repente tragan agua. Entonces, tragarse el montón de bacterias, y es una piscina que no está limpia, y nos puede dar inclusive enfermedades en piel o inclusive en ojos, como conjuntivitis. ¿Insolación, doctora? ¿Es una situación de emergencia también? Insolación es un asunto que no es tan de emergencia, pero sí hay que tener cuidado. Muchas veces se nos va, mucha gente se queda dormida en el sol. Y lo más grave de esto es quedarse en el sol, y no solamente porque me puede dar fiebre por la insolación, claramente está, y por la deshidratación, sino que también es la piel. Termina uno como Kiko en Acapulco, doctora. Exactamente. Sí, y en un país donde tenemos mucha radiación y en una época donde hay mucha radiación, las lesiones en piel y hay mucho cáncer de piel, además, tenemos que tener mucho cuidado con eso. Entonces, ¿qué se hace con una insolación? Posiblemente el paciente le va a dar un poquito de fiebre, podemos usar algo para la fiebre, pero sobre todo aquí está la hidratación y el cuidado de la piel, que eso es importantísimo. ¿Con qué? Con geles. Podemos llevar siempre en nuestra maleta, cuando vamos a la playa, siempre llevar, es como, ¿verdad? Como llevar a veces el maquillaje y nosotros que llevamos las cosas, llevar siempre un gel, ojalá de aloe vera. Eso siempre funciona para refrescar cuando la piel, porque cuando usted tiene una quemadura por sol, usted no puede dormir bien. Porque duele mucho la piel. ¿Sí? Exactamente. Entonces mi recomendación es un gel de aloe, o inclusive, ¿por qué no? Podemos usar inclusive la avena, un poquito de avena en solución, con agua, y ponemos pañitos de avena que ayuda un poco a desinflamar también. Doctora, hay pacientes que son más delicados y que cuando estamos de vacaciones a veces hasta los descuidamos o no descuidamos. Estamos hablando de una población, por ejemplo, como los diabéticos. ¿Qué cuidados particulares hay que tener cuando nos vamos de vacaciones? Bueno, es justamente eso, los hipertensos y diabéticos, la gente que tiene enfermedades crónicas, pero sobre todo el diabético, cuando va a vacaciones es cuando más se descompensa. Y es increíble cuando uno los ve en el consultorio y vienen con el azúcar disparada. Sí. Uno por las nubes. Exacto, uno por la comida. Porque es cierto, vamos de vacaciones, pero eso no, tenemos que cuidarnos dentro de lo posible y tratar de no abusar de las cosas azucaradas o de los muchos carbohidratos, sobre todo un diabético. Pero justamente aquí lo que yo quería mostrar era que el medicamento, hay que empezar por ahí. Si yo soy un diabético que ya me tengo que poner insulina y tengo que llevarme la insulina hacia el paseo, tengo que tener cuidado de, no hace falta una hielera, un bolsito térmico, por ejemplo. ¿Cómo la transportamos, doctora? ¿Cuál es la recomendación? Entonces, cogemos la insulina, por ejemplo, aquí tenemos, digamos, un ejemplo de la insulina, cogemos nuestra cajita de insulina, le ponemos aquí. Puede ser un gel de estos que venden en las farmacias, que usted lo pone al congelador y es frío. ¿Esta es una loncherita? Es una loncherita de comida. O sea, no hace falta ir a gastarnos en una hielera o en alguna cosa eléctrica sofisticada. No, algo tan sencillo como eso. Le podemos poner ya sea un gel de estos o hielo. Cogemos unas bolsitas de esas con cierre fácil, las ponemos a congelar y hacemos bloquitos de hielo. Improvisamos nuestra hielerita. Exacto. O hielo, ¿verdad? Y cogemos nuestra insulina y la metemos dentro de la hielerita hasta que lleguemos a nuestro lugar. Cuando ya llegamos a donde vamos a estar, al hotel o a la villa donde vamos a estar, cogemos y la ponemos en el refrigerador inmediatamente. ¿Por qué es importante? Porque la insulina depende mucho de esa cadena de frío para que sea eficaz para poder controlar el azúcar. Y muchas veces eso se olvida. El paciente lleva su insulina en el carro con aquel calor de las zonas costeras y puede perder lo que es la eficacia de esa insulina. Entonces, la idea es que nos cuidemos en ese sentido. ¿Qué otra cosa? El hipertenso, es importante tener en cuenta que muchas veces si llega a la zona de playas puede caer su presión arterial por la altura, ¿verdad? Si somos de San José, está vinculado, ligado. Está vinculado y nos puede dar lo que llamamos el famoso somenage, ¿verdad? Como la sensación de que, ¿verdad? Sí, se descompensó. Se descompensó. Siempre es importante, tanto el diabético como el hipertenso, tener sus aparatitos para medir presión arterial, para medir su azúcar. Siempre hay que llevarlo. No hay excusa para no llevarlo y llevar un buen control en ese sentido. Perfecto. ¿De acuerdo? Y en los asmáticos es otra, porque una de las cosas también que produce mucho la piscina y el aire acondicionado de la habitación son justamente, doctora, es que me resfrié. Es muy típico que la gente venga a vacaciones y se resfríe. Y en los chicos asmáticos o en las personas asmáticas, siempre su inhalador. Siempre su inhalador. Hay que llevarlo siempre. Porque es muy importante, porque muchos desencadenan por el aire, por la misma piscina.
Hasta el tipo de cobijas, si hay pelitos o mascotas en el hotel, puede ser. Entonces, ya llevar un chico con una crisis asmática, hay que tener en cuenta eso. Entonces, y recordar siempre en niños usar los espaciadores. Eso es muy importante, los espaciadores, porque esto me asegura a mí que la dosis del fármaco me llegó a donde tiene que llegar. ¿A partir de qué edad, doctora? Bueno, eso es una pregunta muy importante. Uno dice que niños menores de 6 años que tal vez no han aprendido el mecanismo de un spray en este tipo, pero es algo muy importante. Yo lo uso en adultos inclusive. ¿Por qué? Porque muchos no sabemos, es una técnica, como uno dice, tricky, como decimos, ¿verdad? Porque es inhalar y apretar, ¿verdad? Y muchas veces se queda en la boca el medicamento y ahí no nos hace nada. Exacto. Tiene que llegar al pulmón para que a mí me haga un efecto. Entonces, esto nos puede a nosotros prevenir o darnos tiempo para llegar a un servicio de emergencias en una persona que tiene un ataque de asma. Aprovechemos ahora que habla de servicio de emergencia, doctora. A veces llegamos sumamente asustados y ahí ya en la caja, y de hecho se ha anunciado mucho que hay maneras de abordar a los pacientes. Claro. ¿Cómo hago para controlarme, para mantener la calma y esperar que me atiendan a su debido tiempo sin entrar en una crisis más allá de la emergencia que estoy viviendo? Claro, en el caso de los asmáticos, normalmente entran casi directo. O sea, no viene con asma y normalmente muy rara, nunca he visto yo en un servicio que los hagan esperar. No, que los hagan esperar. En una crisis asmática el paciente entra prácticamente directo a que sea valorado y obviamente a que si necesita una nebulización, a que lo nebulicen. ¿De acuerdo? Entonces, en ese sentido nos quedamos claros. Si es una persona que está muy mal, con mucho vómito, siempre, gracias a Dios, ahora en nuestro centro de salud hay una clasificación de riesgos. Entonces, que ven, el paciente le ponen rojo, amarillo o verde, es como un semáforo. Entonces, si es un paciente que viene muy descompensado, inmediatamente, si yo vengo con mucho vómito y vengo muy deshidratado y casi no puedo caminar, es muy posible que yo entre y no tenga que esperar a ser valorado, a menos que el pobre médico, depende de donde estemos, esté muy aglomerado de pacientes en ese sentido. Pero bueno, ahí las enfermeras y las demás personas lo pueden ir auxiliando, poniéndole un suero o lo que requiera mientras sea valorado. Doctora, hay una situación y esta no debería de darse, comenzando con que la gente no debería dejar basura como botellas quebradas, latas, que esto provocan una situación de emergencia, y cuando usted ve sangre y más en un niño o en un adulto mayor, uno se asusta, doctora. Claro. ¿Qué hace? Y más si hay arena y está sucia la herida, ¿cómo lo hacemos? Bueno, esa es una emergencia porque es una herida contaminada, ya per se es una herida contaminada. Importante siempre es revisar que todos tengamos nuestra vacuna de tétanos. En adultos cada 10 años debemos aplicarla y en niños obviamente cumpliendo los esquemas de vacunación, porque eso es muy importante. Y el tétano ciertamente es una enfermedad que antes se creía erradicada, pero ahora vemos en chicos ahora que no están vacunados cómo se ve crisis de tétano. Se presentó un caso en Estados Unidos precisamente por una cortadura. Entonces, una cortadura por vidrio, por lata, por los clavos que inclusive hay en la playa, que no debería, pero pasa, doctora. Inmediatamente hay que llegar, lavar la herida, apretar, o sea, sujetar con algo que tengamos limpio, un paño limpio, lo que tenemos, y justamente hacer presión en esa herida mientras vamos al centro. Inmediatamente, eso sí no se espera, de una vez, porque ese paciente, por ser una herida, se maneja como una herida contaminada, hay que abordarlo tanto, obviamente, en suturar esa herida, controlar el sangrado y por ende, muchas veces va a requerir un antibiótico por el riesgo que tiene de hacer infección. Muy bien, doctora Porras, muchísimas gracias. Con mucho gusto. Ya vamos muy claros, ya usted puede irse más tranquilo para el lugar que se vaya de vacaciones y esperando en Dios que no sufra de ningún tipo de emergencia, pero si pasa, ya estamos con todas las reglas claras. Siempre es importante tener en cuenta eso, siempre no esperarnos tanto y siempre vamos a consultar mejor. Muy bien, gracias, doctora.